En este video, te enseñaremos cómo expresar ideas ajenas en tu trabajo académico siguiendo las reglas del estilo de citación APA. Cuando necesites expresar una idea ajena, puedes elegir alguna de estas dos estrategias, la paráfrasis y la cita textual. La idea representada en este fragmento no es mía, es de ellos. Pero las palabras que usé para expresarla sí son mías. Eso es parafrasear, expresar una idea ajena usando nuestras propias palabras. La paráfrasis siempre está acompañada de una cita, que es la forma correcta de indicar quién es el autor de la idea. Las citas varían dependiendo de la cantidad de autores a quienes atribuimos la idea. Se escriben de una forma cuando la idea proviene de un autor y se escriben de otra forma cuando la idea es compartida por varios autores. Cuando parafrasees una idea atribuible a un solo autor, debes expresarla usando tus propias palabras y, luego, insertar la cita. La cita contiene dos datos, el apellido del autor y el año en el que publicó la idea parafraseada. Ambos datos están separados por una coma y encapsulados entre paréntesis. En otros casos, atribuirás la idea a múltiples autores. Para ello, como siempre que parafrasees, expresarás la idea en tus palabras y, luego, insertarás la cita. Esta cita está compuesta por varios bloques. Uno para cada uno de los autores que comparten la idea parafraseada. Los bloques están organizados en orden alfabético, separados unos de otros por puntos y comas, y encapsulados entre paréntesis. Cada uno de los bloques contiene dos datos, el primer apellido del autor y el año de publicación, ambos separados por una coma. A diferencia de una paráfrasis, cuando expresamos una idea ajena usando una cita textual, no usamos nuestras propias palabras, sino que usamos las palabras que usó el autor, es decir, copiamos su texto literalmente, y luego insertamos la cita. La forma de citar varía dependiendo de la extensión del texto copiado. Esta es una cita textual corta. Puedes saberlo porque el texto citado tiene menos de 40 palabras y está encapsulado entre dos pares de comillas. Además de todo eso, el autor insertó el texto ajeno en medio de una de sus oraciones. La oración inicia aquí y termina aquí, y la cita textual está justo en medio. Cuando introduzcas una cita textual corta, debes asimilar las palabras ajenas en tu texto de tal modo que ellas no interrumpan la fluidez de tu oración. Considera, por ejemplo, este párrafo. Aunque el autor admite que la voluntad en el acto administrativo no tiene sino una lejana relación con el concepto de voluntad del derecho civil, no ofrece una definición precisa de qué debe entenderse por voluntad en derecho administrativo. Luego del texto entre comillas, debes introducir la cita. Ella siempre viene al lado del texto ajeno y contiene tres datos: el primer apellido del autor, el año de publicación y la página de la que extrajimos el texto. Todos ellos separados por comas y encapsulados entre paréntesis. Para señalar la página, debes introducir la letra P, seguida por un punto y un espacio, y, luego, el número de página. Esta es una cita textual larga. Puedes reconocerla porque el texto copiado tiene 40 palabras o más, y porque ocupa un párrafo independiente, que se distingue del resto por una sangría a la izquierda, es decir, por no tener la misma alineación izquierda del resto de los párrafos. Debes introducir la cita al final del texto copiado. Como en el caso anterior, la cita contiene tres datos: el primer apellido del autor, el año de publicación y la página. Todos ellos separados por comas y encapsulados entre paréntesis. Tanto en citas textuales cortas como en citas textuales largas, descubrirás que algunos de los fragmentos que captures iniciarán al final de una página y terminarán al inicio de la siguiente. Si este fuese el caso,
La forma de indicar las páginas que contienen tu cita textual varía un poco. En lugar de una P, debes introducir 2. Y, al lado, debes poner el número de la página en la que inicia el fragmento de texto y el número de la página en la que termina, ambas separadas por un guión. Nota que un espacio separa las dos P's de las páginas y que no hay ningún espacio entre las páginas y el guión. Considera estas dos formas de expresar la misma idea ajena. Ambas expresan la misma idea. Sin embargo, en una de ellas se nombra al autor de la idea directamente, de tal modo que debe leerse así: Bocanegra formuló una definición que elige todas las alternativas restringidas. En cambio, en la otra, el autor no es nombrado, de tal modo que debe leerse así: Se formula una definición que elige todas las alternativas restringidas. La forma de citar cambia cuando nombramos al autor directamente, de las maneras que te mostraremos a continuación. En paráfrasis, la forma de citar varía dependiendo de la cantidad de autores que aludas. Cuando nombres a un solo autor, inserta la cita en el lugar de tu oración en el que quieras mencionarlo. Por ejemplo, el texto que tienes en pantalla debería leerse así: Según el catálogo de Gordillo, ¿dónde debe catalogarse ese defecto? Nota que el apellido del autor forma parte de la oración y, por eso, debe quedar fuera de los paréntesis que suelen encapsular la cita. El único dato encapsulado entre paréntesis es el año de publicación. Si deseas aludir a múltiples autores, debes insertar una cita para cada uno de ellos. Por ejemplo, esta posición es concordante con aquella de Guapaya, Bocanegra y Asensios. Nota que los apellidos de los autores aludidos forman parte de la oración y por eso, como en el caso anterior, quedan fuera de los paréntesis. Nuevamente, cada uno de los apellidos aludidos debe estar acompañado por el año de publicación entre paréntesis. En el caso de alusión en cita textual, la cita se divide en dos partes. Una de ellas contiene el apellido del autor y el año de publicación, y la otra, el número de página de la que extrajimos el texto. El número de página está entre paréntesis y figura al final del texto citado. La otra parte, aquella que contiene el apellido y el año de publicación, figura en el sitio en el que quieras mencionar al autor. Por ejemplo, esta cita debe leerse así: Gordillo admite que la voluntad en el acto administrativo no tiene sino una lejana relación con el concepto de voluntad del derecho civil. Nota que el apellido del autor forma parte de la oración y, por ese motivo, queda fuera de los paréntesis que suelen encapsular la cita. El único dato que se mantiene encapsulado es el año de publicación. La forma de representar el apellido del autor varía dependiendo de la cantidad de autores que tenga el documento citado. Afortunadamente, Mendeley introduce estas citas correctamente de forma automática, y no hace falta que aprendas cómo hacerlo por tu cuenta. En este video aprendiste la diferencia entre una paráfrasis y una cita textual, cómo atribuir una paráfrasis a un autor y cómo atribuirla a múltiples autores, cómo citar textualmente un fragmento de texto corto y un fragmento de texto largo, cómo aludir directamente al autor en tu texto, ya sea que lo hagas en una paráfrasis o en una cita textual. Muchas gracias por tu atención. Te deseamos un día muy provechoso.